Mi nombre es Antonio Hernández López, tengo 89 años y todos los días me despierto antes de que el sol pegue con fuerza en el cielo de Guadalajara. Salgo al balcón, siento el calor seco que todavía no aprieta, cierro los ojos y respiro. La gente aquí en la colonia Chapalita ya me conoce por eso. Me llaman Don Antonio, el viejito que se queda parado en el balcón como si estuviera rezando. Y de cierta forma sí lo estoy, solo que mi oración no tiene palabras. Está hecha de aire, de luz y de silencio. Cuando digo mi edad en las pláticas, la gente pela los ojos. El otro día, en la fila del súper, una muchacha me preguntó si yo era abuelo de uno de los empleados. Cuando le dije que tenía 89 años y que vivía solo, se quedó con la boca abierta, no de lástima, de asombro, porque yo estaba ahí, empujando mi carrito, escogiendo mis jitomates con calma, sin bastón, sin silla de ruedas, sin nadie que me acompañara. Llevo años viviendo así, y no es suerte, se los aseguro, es una decisión, pero no siempre fui así. Hubo un tiempo, allá por mis 50, en que yo era una versión gris de mí mismo. Me despertaba cansado incluso después de dormir 8 horas. El cuerpo me pesaba, la cabeza la traía hecha un lío y el mal humor se apoderaba de mí sin avisar. Mi esposa Dolores todavía vivía en esa época y me miraba con esa preocupación callada que tienen las mujeres fuertes cuando no quieren asustar a su marido. No decía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Después de que Dolores se fue, ya con los hijos grandes y regados por todo México, el silencio de la casa se convirtió en un peso distinto. Mi hijo mayor, Rodrigo, vive en la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Mi hija Claudia está en Monterrey. Y mi hijo menor, Beto, el que siempre me dio más lata por ser el más cabezón, se quedó aquí en Guadalajara, pero en su cabeza yo siempre fui un problema por resolver, no un padre a quien querer. Fue Beto quien me llevó al doctor cuando las cosas de verdad empeoraron. La presión por los cielos, el colesterol subiendo, la glucosa al límite. El médico, un hombre serio de nombre Dr. Ramírez, me miró por encima de los lentes y me dijo que todavía no estaba enfermo, pero que iba que vuela para allá, que si no cambiaba algo, en poco tiempo ya no iba a poder cuidarme solo. Esas palabras me pegaron en el pecho como una pedrada. No era el miedo a morirme lo que me molestaba, era la idea de convertirme en una carga, de perder mi autonomía, de depender de otros para amarrarme mis propias agujetas. Beto, claro, aprovechó la consulta para poner sobre la mesa lo que llevaba tiempo guardándose. Dijo que había investigado unos lugares, que conocía una clínica muy buena en la colonia Providencia, con médicos, fisioterapeutas, enfermeros. Una casa de retiro era lo que estaba diciendo sin decirlo. Yo escuché todo sin interrumpir. Después me volteé hacia él y le dije: «Beto, a mí no me vas a enterrar en vida». Se puso rojo. Dijo que era por mi bien. Le dije que yo sabía muy bien lo que era mi bien. «Gracias». El cambio empezó con una cosa pequeña, casi una tontería. Había ido a visitar a mi hermana Nélida a Tlaquepaque y el primer día en la mañana me desperté con el sol pegándome directo en la cara por la ventana del balcón. Su casa está en lo alto de una loma con vista a la ciudad. Salí sin pensarlo, bajé la calle despacio, me detuve en la orilla de un mirador y me quedé viendo el horizonte. Respiré hondo 3 veces. Sentí que algo se soltaba dentro de mí que no sabía que estaba atorado. Regresé caminando, desayuné con Nélida y me di cuenta de que me sentía más ligero que en mucho tiempo. De vuelta en Chapalita, repetí el gesto. Todos los días, antes de cualquier noticia, llamada o preocupación del mundo, salía al balcón y me quedaba 10 minutos en silencio, con la cara hacia el sol que nacía. Respiraba hondo, dejaba que la luz entrara. En pocos días empecé a dormir mejor. Ese bajón de energía que me tumbaba a media tarde fue desapareciendo. El humor se fue estabilizando
Y lo más increíble, dejé de pescar gripas que antes me visitaban con mucha frecuencia en los cambios de estación. Pero el segundo hábito vino de una historia que me asustó de verdad. Un vecino mío, don Aurelio, un señor reservado que vivía en la casa de enfrente, se puso mal dentro de su casa y nadie supo por 3 días. Cuando su hija llegó de visita y tuvo que tumbar la puerta, él estaba ahí, vivo, pero en estado grave. Aquello me sacudió, no porque tuviera miedo de ponerme mal, sino porque me hizo preguntar, si eso me pasara a mí, ¿quién se daría cuenta? ¿Con quién hablaba yo todos los días de verdad? ¿Con quién tenía una conexión que no fuera una llamada apurada de Beto para preguntarme si ya me había tomado la medicina? Fue entonces que me acordé de algo que un doctor me había dicho años antes, casi de pasada, como quien cuenta un pequeño secreto. Dijo que el aislamiento hace tanto daño como una adicción fuerte, que la soledad crónica descontrola el organismo de adentro hacia afuera, que el ser humano necesita conectar tanto como necesita el agua. En ese momento no le di mucha importancia. Ahora la frase regresó con todo su peso. Empecé llamándole a mi hermana Nélida, todos los días, unos 10 minutitos por la mañana, solo para contarle cómo estaba, oír cómo estaba ella. Después fui extendiendo eso a otros. El panadero de la esquina, un muchacho llamado Gilberto, que siempre tenía una sonrisa en la cara. Doña Marlene de la farmacia, que se sabía el nombre de todos sus clientes. Don Josías, que se sentaba todos los días en la banca del parque con su perro blanco. Fui creando lo que hoy llamo mi red de afecto. No son amistades profundas, algunas, pero son presencias reales, voces conocidas, miradas que me reconocen. Y fue en una de esas tardes en el parque que conocí a Concepción. Apareció un miércoles nublado, se sentó en la banca junto a don Josías y empezó a darles migajas de pan a las palomas con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Pelo blanco, piel morena, oscura como madera fina y unos ojos con una claridad que me desarmó a la primera. Tenía 73 años y una historia que yo aún no conocía, pero que pronto iba a cambiar algo en mí que yo creía que ya estaba resuelto desde hacía tiempo. Le pregunté su nombre, me lo dijo, y sonrió de una manera que el sol salió de detrás de la nube en ese preciso instante. Puede sonar dramático, pero así fue como pasó. Esa noche, acostado en la cama con el techo claro por la luz que entraba de la ventana, me di cuenta de que hacía años que no pensaba en una persona con esa ligereza, que hacía años que alguien no me despertaba una curiosidad genuina y que tal vez a los 89 años la vida todavía guardaba sorpresas que yo no tenía en mi lista de expectativas. El corazón, descubrí, no tiene fecha de caducidad. Si esta historia te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Concepción no era del tipo que se abría fácilmente. Los primeros días conversaba conmigo con una amabilidad educada, pero mantenía una distancia que yo respeté sin cuestionar. Aparecía en el parque casi todas las tardes, se sentaba en la misma banca, alimentaba a las palomas, platicaba con don Josías y de vez en cuando se volteaba hacia mí con esa sonrisa contenida que parecía guardar más de lo que mostraba. Fui aprendiendo su ritmo y ese aprendizaje ya era por sí solo una alegría. Fue ella quien me contó, en una tarde de llovizna que apenas mojaba, que tenía un patio en su casa invadido por la maleza y que no se animaba a limpiarlo. Me reí y le dije que sabía exactamente cómo resolver eso, porque años atrás yo había hecho lo mismo. Le conté que había empezado con una maceta de hierbabuena en el patio aquí en Chapalita y que hoy tenía jitomates, cebollín, albahaca
y hasta unas flores que a mi esposa Dolores le habrían encantado. Concepción se quedó callada un momento mirando a las palomas. Luego dijo: «Todavía habla de ella con mucha ternura». Le dije que sí, que siempre lo haría, que el amor de verdad no se convierte en un recuerdo que duele, se convierte en compañía. Me miró de una forma distinta en ese momento, como si yo hubiera dicho algo que ella necesitaba escuchar desde hacía mucho tiempo. Empecé a ir a su casa los sábados por la mañana. Llevaba herramientas sencillas, semillas, tierra nueva. Mientras arreglábamos el patio, me contaba pedazos de su vida. Había sido maestra por 30 años en Guadalajara, en la colonia Santa Tere. Crió a 2 hijos sola después de que su marido, un hombre llamado Valdemar, se fue cuando los niños tenían menos de 10 años. No fue una separación violenta, dijo, pero fue una que dejó marcas de silencio. El tipo de herida que no sangra por fuera, pero que tarda décadas en cerrar por dentro. Yo escuchaba todo eso e iba entendiendo por qué mantenía esa distancia. No era frialdad, era protección. Mientras tanto, mi hijo Beto continuaba con su plan de convencerme de renunciar a mi independencia. Apareció una tarde con un folleto a todo color de una clínica, como si yo fuera un niño al que se convence con papelitos bonitos. Puse el folleto en la mesa y le dije: «Beto, me despierto todos los días antes que el sol, cuido mi patio, platico con mis amigos, como en silencio y hago mi meditación. Mi presión está controlada, mi colesterol bajó sin medicinas y no me enfermo desde hace más de 30 años. Dime qué es exactamente lo que me quieres quitar». Se quedó sin respuesta, pero vi en sus ojos que la conversación no había terminado. Lo que Beto no sabía, y yo tampoco sabía todavía, era que Concepción y él se conocían. Me enteré por casualidad un domingo que mi hija Claudia vino de Monterrey a visitarme. Estábamos tomando un café cuando mencionó que se había encontrado a Beto saliendo de una junta de padres de familia en la escuela y que la directora pedagógica de esa escuela era una señora de nombre Concepción Almeida Santos. Sentí un nudo en el estómago. Hice preguntas con calma, como quien solo saca plática. Y Claudia, sin saber lo que me estaba diciendo, lo confirmó. Sí, era la misma Concepción. Y sí, según Beto, era conocida por ser estricta, exigente y por haberle llamado la atención a su nieto en una situación que él consideraba injusta. Esa noche dormí poco, no de preocupación sino de inquietud. Concepción nunca me había contado que todavía trabajaba. Me había dicho que estaba jubilada. Pensé, tal vez da asesorías de vez en cuando, como voluntaria. Pensé en 1000 cosas. Y a la mañana siguiente, cuando fui al parque, le pregunté directamente. Se sorprendió con la pregunta. Se quedó callada unos segundos. Después dijo que sí, que todavía trabajaba 2 turnos por semana como asesora pedagógica, que no me lo había contado porque pensó que yo lo consideraría una exageración, que no quería parecer orgullosa. Le dije que no había orgullo en eso, que había vida, y que la vida era exactamente lo que me atraía de ella. Pero entonces vino la parte que lo cambió todo. Beto se enteró de que yo estaba saliendo con Concepción. No sé cómo lo descubrió. Tal vez don Josías le comentó a alguien, o tal vez Guadalajara es así de chica, como a veces lo son las grandes ciudades. El caso es que apareció en mi puerta un martes por la mañana con la cara seria de quien ha ensayado lo que va a decir. Me contó del conflicto en la escuela, de la situación con su nieto, de cómo él creía que Concepción había sido demasiado severa. Y entonces dijo, mirándome a los ojos, «Papá, creo que no sabes con quién te estás metiendo». Respiré hondo. Esa respiración mañanera que llevaba años practicando estaba ahí, disponible para mí cuando más la necesitaba. Miré a mi hijo y le dije, «Beto, tengo 89 años. Pasé por la pérdida de tu madre, por la soledad, por la enfermedad casi tocando a mi puerta, por la reconstrucción de todo lo que creía haber perdido. Aprendí a cuidarme solo cuando ya nadie creía que podía.
¿Y hoy vienes a decirme con quién puedo o no puedo platicar en el parque? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Entonces completé con calma. Concepción es una mujer íntegra, trabajadora y con más historia dentro de ella que cualquier folleto de clínica que me has traído. Si fue firme con tu hijo en el colegio, fue porque su trabajo es ser firme, y si eso no te gusta, háblalo con ella, no conmigo. Beto se puso rojo, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, se quedó callado de una forma diferente. No era el silencio de quien está guardando municiones para después, era el silencio de quien escuchó algo que necesitaba oír y lo está procesando. Cuando se fue, me senté en el balcón, me puse los audífonos e hice mi meditación de la mañana. 10 minutos de silencio con el audio que uso desde hace años, visualizando cómo quería sentirme, qué quería atraer, qué necesitaba soltar. Solté el peso de esa conversación, atraí ligereza y elegí sentir gratitud. No es una debilidad hacer eso, es lo más valiente que he aprendido en la vida. El sábado siguiente, Concepción estaba en mi balcón ayudándome a trasplantar una maceta de romero cuando Beto apareció sin avisar. Los dos se miraron. Hubo un silencio que duró unos 3 segundos que se sintieron eternos. Entonces Beto dijo, con la voz un poco distinta a la de siempre, «Doña Concepción, yo debía haber hablado con usted antes de sacar conclusiones». Ella asintió con esa dignidad serena que yo tanto admiraba. Dijo que lo entendía y dijo que educar a veces duele, pero que el dolor que enseña vale más que la comodidad que engaña. Beto se quedó unos 20 minutos. Se tomó un café. Ayudó a plantar sin que se lo pidieran. Y cuando se fue, me dio un abrazo rápido, palmeándome la espalda, algo que no era común entre nosotros. Sentí en ese abrazo años de distancia acortándose. Hoy, cuando miro hacia atrás y veo al hombre que fui a los 50 años, cansado, gris, caminando hacia el declive sin darme cuenta, no siento lástima por ese hombre, siento cariño. Él todavía no sabía de lo que era capaz, no sabía que el cuerpo responde cuando uno lo cuida, que la mente florece cuando uno la alimenta con silencio e intención, que el corazón, ese viejo terco, todavía late fuerte cuando encuentra razones para hacerlo. Aprendí que no existe una revolución que lo transforma todo de golpe. Existe un hábito pequeño, repetido una mañana fría, y luego otra y otra. Existe la luz del sol que dejas entrar. Existe la voz de la persona a la que llamas solo para saber cómo está. Existe la tierra que mueves con tus propias manos. Existe el silencio de una comida hecha con esmero. Existe la intención que siembras en tu mente antes de empezar el día. A los 89 años no me veo como alguien que sobrevivió. Me veo como alguien que eligió vivir de verdad. Y mientras me quede aliento, así seguirá siendo.